Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Bendiciones, familia en la fe. Dios ha sido bueno para con nosotros, nos ha permitido llegar hasta este fin de semana y disfrutar de su presencia. Así que le damos la bienvenida a este tiempo en el cual vamos a estar alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Así que póngase cómodo, invite al resto de la familia, envíele el link a los amigos, a los familiares que no están en casita, que están en otros lugares, para que también se unan y juntos alabemos y exaltemos el nombre de nuestro Dios. Quiero invitarle para que se acerque conmigo a la palabra del Señor. Y en esta mañana vamos a estar haciendo la lectura en el Salmo 18, del versículo 1 al 3. Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva. Mi más alto escondite. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Padre, gracias por ser nuestro refugio. Gracias, Señor amado, por ser esa roca fuerte, esa roca de salvación. Padre, en ti podemos refugiarnos en nuestros momentos de angustia. Y en esta mañana lo declaramos, lo creemos, lo confesamos, Señor, como dice tu palabra. Invocamos tu nombre, Dios, porque tú eres la roca que nos ampara, Señor. Tú eres nuestro libertador. Por eso a ti te alabamos, te exaltamos y te damos toda la gloria, reconociendo que tú eres digno de ser alabado. Tú eres digno de ser exaltado. Tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria y todo el honor. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí para cantar, exaltar y reconocer tu grandeza y el refugio y el escondite que tenemos en ti. En Cristo Jesús, alabamos tu nombre, oh buen Señor. Aquí es digno de toda la gloria y de toda la honra. Al Señor y señores,
recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Dios. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Dios. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús.
Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Anhelamos de tu presencia, Dios, de tu gran amor sobre nuestras vidas. Gracias, Jesús. Gracias porque alabarte es un privilegio. Bendecir tu nombre es el gozo, Rey. Aleluya. Dígale, Señor, te amo con todo mi corazón. El Salmo 18, versículo 1 dice: cuánto te amo, Señor, fuerza mía. Él es la fuerza que nos sostiene. Le amamos, y una expresión de nuestro amor es cuando compartimos, cuando colocamos a su disposición aquello que Él nos ha dado para que le administremos. Así que quiero invitarle para que se una en esta expresión de amor, en esa expresión de gratitud. Diezmar, ofrendar, compartir con el necesitado es una expresión de amor. Vamos a compartir con toda nuestra generosidad, con toda libertad, puesto que Dios ama, Dios bendice al dador alegre. Así que prepárese para presentar al Señor su diezmo y su ofrenda. Demos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos da de expresarle nuestro amor a través de nuestra generosidad. Señor, gracias te damos por permitirnos la oportunidad, Dios del cielo, de expresarte cuánto te amamos, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones, Señor. Y diezmar, ofrendar, compartir la canasta del amor, Dios, es una expresión de nuestro amor. Como dice el salmista: cuánto te amo, oh Señor. Te amamos con todo nuestro corazón, sin reserva, y como expresión de amor traemos delante de ti, Padre celestial, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras dádivas, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón, Padre celestial, que cree que tú eres el dueño de todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Alabarte, Dios, es un placer, Dios, es algo tan hermoso. Entrar a tu presencia y rendirnos, rendir nuestra vida, adorarte, Señor, es lo máximo. Reconocer que tú estás aquí, Dios. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré.
ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Porque así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Solo así eres. Así eres tú. Así Milagroso eres, Señor. Cumples promesas y trae libertad, Señor. Fiel eres tú, Señor. Incomparable, inconfundible eres tú. Qué alegría encontrarnos el día de hoy en el propósito de escuchar la palabra del Señor. Una oportunidad que nos brinda el Señor ya en este tercer domingo de este año 2022, en el que hemos venido gustando la bondad del Señor y también asumiendo un desafío de parte del Señor para todos nosotros. Y es ese desafío que nos ha venido trazando el Señor de: mi casa y yo, mi familia y yo serviremos al Señor. Qué gran desafío. Es decir, que hoy estamos decidiendo que nuestra vida sea todo un culto de adoración al Señor. Lo que pienso, lo que hablo, mis relaciones, lo que observo, los lugares donde entro, los lugares de donde salgo, todo cuanto soy y cuanto hago sea toda una expresión de adoración al Señor. Eso es lo que significa: mi familia y yo serviremos al Señor. Y cuando involucra y se extiende a ese grupo primario llamado familia, es el desafío que tenemos de poder nosotros involucrar, llamar, desafiar, modelar al Señor Jesús para toda nuestra familia. Como lo meditábamos por estos días, en una pequeña reflexión que hacemos cada día en algo que denominamos tomando unas palabras de Charles Swindoll, cuando dice que el liderazgo es una influencia inspiradora. Así lo denomina Charles Swindoll en uno de los libros que él escribe. Va a definir liderazgo como una influencia inspiradora. Él expresa que seguramente es más que eso y se podría hablar mucho más de liderazgo y podría definirse de manera más amplia, pero eso sería una forma sencilla de resumir ese concepto de liderazgo. Y creo que eso es lo que nos hace, a lo que nos está llamando Josué: mi familia y yo serviremos al Señor. De cómo yo soy una influencia inspiradora para todos los que están a mi alrededor.
no solamente familiares, sino amigos, hermanos en la iglesia, personas a nuestro alrededor, compañeros de trabajo en la universidad, en el colegio, en la plaza de mercado, cuando voy en el sistema público de transporte. ¿Cómo puedo ser yo un modelo de vida cristiana para ellos? ¿Cómo puedo ser un modelo de tal forma que podamos decir, mi familia y yo serviremos al Señor? Y hoy quiero invitarles para que continuemos en ese acercamiento a esas palabras de Josué, de las que ya hemos estado hablando. El pastor Ariel estuvo hablándonos el 2 de enero. También tuvimos a la misionera Cindy Lejalde allí hace 8 días compartiéndonos acerca de esa mirada a Josué capítulo 24, versículo 15, con una introducción que hicimos hace 20 días a ese texto, partiendo de la idea de lo que es ese tema del libro de Josué. Y hoy vamos a mirar cómo continúa desarrollándose ese desafío que hace Josué a las generaciones siguientes. Y digo que es un desafío que hace a las generaciones siguientes porque este desafío está en el capítulo 24 y efectivamente se nos va a decir en el mismo capítulo 24 que Josué muere y es sepultado. Con una particularidad, y es que él, junto con toda su generación, con todos los de su tiempo, con todos los que caminaron con él, fueron personas, y así lo va a expresar el capítulo 24 del libro de Josué, capítulo 24, versículo 31, va a decirnos cómo vivió Josué y cómo vivió su generación a la luz de ese llamado que les hace Josué. Que les hace Josué y que modeló Josué. Josué, antes de ser el llamado, modeló ese llamado. Algo importante que escuchábamos esta semana en una reflexión, un tiempo devocional que sosteníamos, era alguien nos decía que para nosotros poder incomodar y estorbar y desafiar a los demás en ese peregrinar, y uso la palabra estorbar en la idea de que nosotros tenemos la responsabilidad de bloquearle el camino a las personas que amamos cuando sabemos que van por un mal camino, que están tomando una mala decisión. Tenemos la responsabilidad de estorbar. Y una observación que alguien hacía es, si nosotros vamos a estorbar es porque tenemos nosotros también el testimonio debido, de tal forma que desafiamos ahora desde la palabra, pero nos han visto a nosotros cómo se vive esa palabra del Señor. Vamos entonces a revisar ese capítulo 24, versículo 31. No es el texto en el que nos vamos a acercar hoy, pero quiero iniciar por ahí. Israel sirvió al Señor, versículo 31. Dice, durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo. Y aquí hay algo valioso, y es que Josué y toda su generación lograron palpar esa bondad del Señor en el desierto, lograron palpar esa bondad cuando estamos acá ya a puertas de entrar en esa repartición, como va a ocurrir en el libro de los jueces cuando entran algunos ya a tomar posesión. Estas personas gustaron, vieron, palparon el amor y el poder del Señor. Esa generación de Josué vivió de esa forma. Y así también lo va a ratificar el libro de Jueces. Así lo va a confirmar el libro de Jueces cuando en el capítulo 2 nos va a hablar y nos va a describir esa generación de Josué. Y esa generación de Josué en el libro capítulo 2 está descrita de la siguiente manera a partir del versículo 8. En el capítulo 2, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat Heres, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaás. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que se había hecho por Israel. Aquí tenemos entonces un contraste, una generación que caminó con Josué, que sabía, y acá tenemos una generación que va posterior a Josué, que no sabía,
que no logró conocer al Señor. Y él lo va a dejar muy claro en el mismo libro de Josué. Dice, el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Fueron testigos, es otra manera de traducir y de colocar el término. Estos ancianos fueron testigos de ese obrar del Señor. Y ese llamado entonces que le hace Josué a la generación, a esa generación que le continúa, no a la generación que había sido fiel hasta ahora, sino a la generación que le continúa, es un desafío que nosotros podemos recoger en lo que nos han venido diciendo: entréguense o teman al Señor, sírvanle con integridad y fidelidad y desháganse. Es lo que hemos observado en el capítulo 24, versículos 14 y 15. Y ahora que esta generación que entrega este legado y este llamado, esta generación que parte, que ahora interrumpe para dar lugar a una nueva generación que asume y recibe este desafío, ahora miremos cuál es su conducta frente al llamado que le hace Josué. Lo que hace el pueblo una vez escucha a Josué en el capítulo 24, allí capítulo 24, versículo 16, la manera de reaccionar, estoy en Josué, la manera de reaccionar del pueblo una vez escucha ese desafío. Y quiero decir, el pueblo acá es más que la generación, que los contemporáneos de Josué, es el pueblo, es la generación que continúa. ¿Cuál es la reacción que tienen? La reacción es la siguiente, versículo 16 del capítulo 24. Me voy a mover entre el capítulo 24 y capítulo 1 y 2 de Jueces. Es un libro que tranquilamente puede leerse de corrido, Josué y Jueces, puesto que están desarrollando el mismo tema. Y el versículo 16 del capítulo 24 dice, el pueblo respondió, eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. Y lo que va a expresar el versículo 31, con casi que al final, la manera de rematar el libro de Josué es: durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo. La reacción fue de asumir ese desafío, Y uno termina el libro de Josué como con un sabor de gloria, de éxito, de se logró la tarea, se cumplió la tarea. Y sí, uno debe ser claro, Josué y su generación cumplieron la tarea. Y creo que Josué hace justicia en eso. Y el segundo capítulo de Jueces, retomando ese final del capítulo 24 de Josué, hace justicia a que Josué y su generación fueron personas que dieron cumplimiento a ese llamado de entréguense o teman al Señor, sírvanle con integridad y fidelidad y desháganse. Fueron personas que cumplieron a cabalidad ese desafío. Y todo marchaba aparentemente bien hasta que sucedió la muerte de Josué. Y creo que la forma en cómo termina el libro de Josué, que le da a uno como un sabor a gloria, a éxito, se va a ver empañado por ese primer capítulo de Jueces. Y digo por ese primer capítulo porque el primer capítulo es el abrebocas de la crisis, de ese espiral descendente en el que va a entrar el pueblo de Israel a partir del primer capítulo de Jueces. Después de saborear la gloria, después de gustar esa fidelidad, de gustar esa lealtad al Señor, entra en un espiral. Una vez muere Josué y toda su generación, dice el capítulo 2 de Jueces, versículo 6, cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. Ya había sido dividida la tierra, pero ahora tenían la tarea de tomar posesión. Estoy en el capítulo 2. El capítulo 2, insisto, esa porción
Hay una porción del capítulo 2 que lo que hace es retomar el capítulo 24 y recoger el capítulo 1 de Jueces. Es como un resumen de eso que está diciendo el capítulo 24 de Josué y el capítulo 1 de Jueces. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo sepultaron. Y dice el versículo 10, también murió toda aquella generación. Así es como termina el capítulo 24 y lo retoma el libro de Jueces, hablándonos de un sabor a gloria. Termina el capítulo 24, insisto, y es retomado en el capítulo 2. Pero en el capítulo 2 de Jueces es retomado para mostrarnos un contraste entre ese sabor a fidelidad, entre ese sabor a verdad, a seguimiento, a discipulado del Señor. De Josué se nos dice y se nos habla de esa fidelidad, de cómo habían caminado, pero de la siguiente generación lo que se observa es una obediencia a medias, una obediencia a medias. El Señor respondió, dice el versículo 2, Judá será el primero en subir. Estamos hablando del capítulo 1 del libro de Jueces. Capítulo 1. Versículo 2. El Señor respondió, Judá será el primero en subir, puesto que ya le he entregado el país en sus manos. No se me vaya a perder en esto, en lo que he tratado de insistir. El capítulo 1 ocurre después de la muerte de Josué. Aunque el capítulo 2 vuelve y la retoma, no pierda de vista que es un resumen del capítulo 24 de Jueces de Josué y el capítulo 1 de Jueces. El capítulo 1 de Jueces ocurre después de la muerte de Josué y su generación. Y dice, el Señor respondió, Judá será el primero en subir, puesto que ya le he entregado el país en sus manos. Entonces los de la tribu de Judá dijeron a sus hermanos de la tribu de Simeón, suban con nosotros al territorio que nos ha tocado y pelearemos contra los cananeos. Después nosotros iremos con ustedes al territorio que les tocó, y los de la tribu de Simeón los acompañaron. Cuando uno lee esta historia, a uno le parece un buen gesto de compañerismo, de fraternidad. Le parece un acto loable ese compañerismo, esa solidaridad de cómo se acompañan unos a otros. Y eso parece sentido común. Pero lo que en realidad va a trazar el texto con esta pequeña introducción que nos hace en ese capítulo 1 es que aquí hay una nota de infidelidad. Hay una nota de infidelidad. Porque es Dios quien le dice, Judá será el primero en subir, puesto que ya he entregado el país en sus manos. Es decir, la entrega era una prerrogativa, una decisión de Dios. Pero Judá decide hacer una alianza en procura de poder dar cumplimiento a esa palabra del Señor. Eso se percibe como un acto de sentido común, pero no es más que una nota de infidelidad lo que se transmite, puesto que no confiaron en el hecho de que Dios efectivamente ya le había entregado ese pueblo. Y el versículo 19 del mismo capítulo 1 va a decir, el Señor estaba con los hombres de Judá. Estos tomaron posesión de la región montañosa, pero no pudieron expulsar. No pudieron expulsar a los que vivían en las llanuras, porque esa gente contaba con carros de hierro. Judá no confía plenamente en Dios. Es así que mide sus fuerzas
mide su estrategia, mira cómo es que va a lograr eso que se ha propuesto, eso que con lo que él está soñando, y es lograr poseer esa tierra. Y establece entonces una ayuda con sus hermanos de la tribu de Simeón. Judá no confiaba plenamente en Dios. Y aquí queda confirmado esa expresión que se da en el capítulo 24 y en el capítulo 2 de Jueces. Capítulo 24 de Josué y capítulo 2 de Jueces. Y es que esa generación que caminó con Josué conoció al Señor. Fueron testigos del poder de Dios. Pero acá tenemos una generación que parece ser no le camina al Señor, no es fiel al Señor. Y es probable que eso se debe a que fue una generación que no conoció al Señor, que no gustó del poder de Dios. Judá decide entonces proceder a toda esa empresa de entrar a tomar posesión, mide fuerzas con sus enemigos y fracasa. En ese pulso que establece Judá con sus enemigos, fracasa. Y esto de la confianza a medias es algo que se va a desarrollar durante todo el capítulo 1. Se va a dejar ver cuando se observa de manera reiterada cómo las tribus, a medida que iban avanzando y tratando de tomar posesión, se va a expresar y no expulsaron, y no fue posible expulsar. No fue posible, pero al Jebuseo, por ejemplo, en el versículo 21, pero el Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no le expulsaron. Y así se va a repetir una y otra vez. Esa nota de infidelidad al Señor. Y hablamos de una nota de infidelidad porque no acatan la directriz del Señor. Israel no ha obedecido. Ahora vive junto a un pueblo idólatra. Lo ha considerado ahora su vecino. Lo ha considerado y le ha dado lugar para que habite en su mismo territorio. Jueces 1 es un problema latente para el pueblo de Israel. Pero llega el momento en el que Dios va a pasar revista. Llega el momento en el que Dios ahora va a pedir cuentas de lo que se ha hecho con lo que fue su orden y lo que ha hecho el pueblo. Y es lo que encontramos en el capítulo 2, versículo 1. El ángel del Señor, así lo va a expresar el capítulo 2. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo, el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín. Y llama la atención el lugar de donde parte el ángel, porque el ángel parte de Gilgal, y Gilgal es un territorio que fue constituido y fue llamado así en Josué capítulo 5, en un momento en el que el pueblo está acampando al lado de Jericó, preparándose para tomar posesión del pueblo, de todo este territorio, de toda la ciudad de Jericó. Y en el capítulo 5 de Josué, versículo 9 dice, luego el Señor le dijo a Josué, hoy le es quitado de encima el oprobio de Egipto. Por esta razón, aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy, dice el capítulo 5, versículo 9. En el capítulo 5, versículo 9, entonces establece ese territorio de Gilgal como un testimonio de cómo Dios había quitado ese peso, ese oprobio de Egipto, del pueblo de Israel. Y es allí donde se está celebrando la liberación, donde se celebra el hecho de que Dios fue quien liberó al pueblo de Egipto. Es de allí de donde parte el ángel del Señor para encontrarse con el pueblo en Boquín. Es de allí, de ese territorio que les va a recordar que el Señor fue quien los hizo libres. El Señor fue quien los hizo libres. Y esa expresión Gilgal va a contrastar con esa manera reiterada del capítulo 1 decirnos,
no expulsaron, no expulsaron. Pusieron a tributar a tal pueblo y no expulsaron, y no expulsaron, y no expulsaron, y no pudieron, y no pudieron, y no pudieron. Uno pensaría, es que es una cuestión apenas de sentido común, es que no logra tenerse la estrategia ni el poder militar para erradicar a todos estos pueblos. Es que posiblemente Israel no tenía la capacidad militar ni la fuerza para poder erradicar a todos estos pueblos. Pero Gilgal les está recordando que es Dios quien por ellos está tomando posesión. Es Dios quien por ellos está tomando posesión. No es algo que ellos están logrando militarmente. No es gracias a su estrategia, a su dinámica, a su fuerza, a su potencia, a su poderío. No, es porque el Señor fue quien quitó el oprobio de Egipto. Y ese detalle hay que recordarlo. El Señor fue quien quitó el oprobio de Egipto. Y por eso llama la atención la forma de iniciar ese pase de revista, ese momento de pedir cuentas. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo han hecho la tarea? Sube de Gilgal a Boquín. Y viene una evaluación de Dios al pueblo. Y la evaluación la tenemos en el capítulo 2, versículo 2. Dice, con tal de que no hagáis pacto, y él va a decirlo, voy a retomar del versículo 1, yo saqué, dice el versículo 2, yo los saqué a ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré darles a sus antepasados. Nunca quebranté mi pacto. Ahora se refrenda la idea de por qué Gilgal es el lugar de donde sale el ángel del Señor. Porque Gilgal era el recordatorio de que ese territorio sería poseído por el poder de Dios y no por el poder del pueblo. No por la estrategia militar, no por la capacidad que ellos tenían. Nunca quebranté mi pacto con ustedes. Versículo 2. Ustedes, por su parte, no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares, pero me han desobedecido. ¿Por qué han actuado así? Pero me han desobedecido. Uno pensaría aquí que la desobediencia se debe pues a las diferencias y capacidad que tenía Israel frente a todas esas potencias que estaban allí en su territorio, establecidas en su territorio. Pero la desobediencia de ellos se debe a que ellos no debían hacer ningún pacto con la gente de esta tierra. No debían hacer ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarían sus altares. Es posible que nosotros entremos aquí a hacer unos cuestionamientos acerca de cómo es posible que Dios entre a solicitar que se erradique y se entre a hacer una matanza con estas características. No pierda de vista que la campaña no era arrasar con una etnia. El propósito no era arrasar con la humanidad que habitaba allí, era proteger al pueblo de la idolatría. El propósito era proteger al pueblo de la idolatría. De aquí que debemos tener claro que Dios quiere un señorío pleno sobre su pueblo. Un señorío pleno sobre su pueblo. Pleno sobre su pueblo. Y ahí es donde entramos en esa tensión, en ese llamado de atención. Yo he sido fiel con ustedes, pero ustedes no me han sido fieles. Y en ese llamado de atención nos encontramos con un contrapunteo. Cuando en el capítulo 1, versículo 19, Judá dice, pero no pudieron expulsar. Casi que lo que se escucha en el capítulo 1 es, no pudimos, Señor. Y Dios en el capítulo 2 les dice, no fue que no pudieron, fue que no quisieron. No quisieron. Judá dice en el capítulo 1, no pudimos. Y Dios les dice en el capítulo 2,
no quisieron. No quisieron. Y es ahí donde entramos en un contrapunteo entre el no pudimos y la expresión de Dios de no quisieron. Y es que efectivamente no quisieron en razón de que desconocieron quién era el Dios que los había traído hasta ahí. Y por eso la manera en como Josué y Jueces en este capítulo 2 va a recalcar que Josué y su generación sabían quién era Dios. Habían sido testigos del obrar del Señor. Habían sido testigos de cómo Dios los había sacado de Egipto y los había traído a esta tierra. De ahí que la razón para la no obediencia para ellos eran muy válidas. Pero Dios no consideraba ni validaba ninguna de sus razones. Tenían suficiente evidencia en su pasado que les testificaba. Y es más, Gilgal era un testimonio, porque Gilgal fue levantado como un testimonio de que efectivamente era Dios quien por ellos entraría a poseer esa tierra. Gilgal era ese territorio que daba testimonio a voces en todo el territorio de que era Dios quien entraría a poseer esa tierra. Frente a este llamado de atención es sorprendente lo que hace el pueblo, y es que Israel entra como en un profundo lamento en ese capítulo 2. Y Dios les dice en el versículo 3, pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente. Ellos les harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. Cuando el ángel del Señor les habló, así todos los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron a aquel lugar Boquín. Y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Todo un lamento. Pasan de la gloria de Gilgal al lamento de Boquín. De la gloria de Gilgal que había y daba testimonio de que el Señor había logrado quitar el oprobio de Egipto, ahora a Boquín, donde lo único que quedaba era lamentar que no habían obedecido y que ahora esos territorios y esas personas que estaban allí no serían quitadas y quedarían allí como una piedra en el zapato para recordarles lo que fue su fracaso y no el fracaso del Dios que de Gilgal salió hasta Boquín para hablar con ellos. Esta generación conserva algo todavía de sensibilidad a Dios. La generación que continúa a Josué y a todos sus contemporáneos. Esa generación que continúa hasta a este personaje Josué y toda su generación. Tienen algo de sensibilidad. Tienen algo de sensibilidad. Tienen algo de sensibilidad. Pero fracasaron en obedecerle completamente. Eran discípulos a medias. Eran discípulos a medias. Si seguimos el rastro de esas numerosas evidencias de un servicio parcial, están claramente señaladas en ese capítulo 1, ese rastro de ese peregrinar con el Señor de manera parcial, a ratos sí y a ratos no. De manera que a veces en algunas oportunidades peregrinamos con Él y en otras oportunidades no. Esta es una actitud que ha de conducir al pueblo a un completo fracaso. A un completo fracaso. Una vez Josué muere, se elimina por completo esa influencia inspiradora. Y ahora quedan bajo la influencia pagana. Todos estos pueblos alrededor
están ahora determinando el hacer del pueblo de Israel. Lo van a determinar. La siguiente generación, a Josué, que tenía un compromiso a medias, está ahora diluyendo esa influencia inspiradora que fue Josué para todos sus contemporáneos. Ahora comienza a diluirse. Esa generación con ese compromiso a medias, esa generación que le continuó a Josué, va a desencadenar algo que va a ser desastroso para el pueblo de Israel. Y observe lo que dice el capítulo 2, versículo 10. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Estos israelitas hicieron lo que ofende al Señor, adoraron a los ídolos de Baal, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. La generación que siguió a Josué y sus contemporáneos fue una generación de concesiones, pero les hablaba de una espiral descendente, de una espiral que se va haciendo cada vez más agudo, una crisis que se va agudizando. Y creo que el versículo 19 del mismo capítulo 2 nos va a hablar de una generación que cada día se apartaba más y más, y cada nueva generación se apartaba más, y cada nueva generación se apartaba más. Eso queda expresado en el versículo 19, que se convierte en una manera de resumir la experiencia del capítulo 2. Se convierte en una manera de resumir todo el libro de Josué. Pero cuando el caudillo moría, hablando de los jueces que fueron levantados, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues iban tras otros dioses a los que les servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Nos encontramos frente a un desafío de parte del Señor para todos nosotros. Un desafío que recogíamos en el libro de Josué capítulo 24 versículo 15. Entréguense, teman al Señor, sírvanle con integridad y fidelidad, desháganse. Y bien nos decía Cindy hace 8 días, hablándonos acerca de que aunque era una cultura patriarcal donde por la fe del padre, del patriarca, era asumida por toda la familia, no debemos perder de vista que cada uno de esos personajes tenía una voluntad. Y en esa voluntad lo que hizo cada nueva generación fue irse apartando del Señor. Fue irse apartando del Señor, perder esa sensibilidad a lo que Dios quería y tenía para ellos. Ir haciendo caso omiso, olvidándose de la manera en cómo Dios había obrado con sus antepasados, cómo Dios había obrado para sacarlos de Egipto, cómo Dios los había apartado desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, los había hecho su pueblo, cómo Dios los había apartado a ellos para servirle, para honrarle, para glorificarle, para temerle, cómo Dios los había apartado. Habían comenzado a olvidarse de eso. Y a medida que se va olvidando, entonces se van tomando unas decisiones que son totalmente ajenas a ese recuerdo, a esa realidad de que son lo que son hoy por la gracia y bondad del Señor. Por la gracia y bondad del Señor. Es posible que nosotros podamos ser una de esas generaciones que ha venido peregrinando en esa espiral descendente que cada día agudiza más su crisis y cada día más apartados en una cultura, en una sociedad, en una manera de pensar, con unos valores que son postcristianos, que vamos abandonando esa voluntad de Dios y ahora creemos que ese mensaje del Evangelio ha sido superado. Es el momento de sentarnos a pensar de que el Evangelio no ha sido superado. Nosotros hemos perdido de vista la necesidad del Evangelio. Posiblemente hemos considerado que nosotros ahora tenemos la suficiente capacidad para valernos por nosotros mismos.
Pero si es tu caso, si es el caso de tu familia, si es el caso de tu vida, si es en este momento esa realidad para ti, que has venido en esa espiral descendente, es el momento de que vengas a Jesús. Es el momento de que te acerques a Él y recuerdes que en la cruz fue vencido y fue pagado nuestro pecado. Vuélvete a Él de todo corazón. Si en ese peregrinar has decidido apartarte de Él, y no necesariamente porque nuestra vida se haya desligado totalmente de la iglesia, pero es posible que todavía estemos ocupando bancas en las iglesias, pero nuestro corazón hoy esté postrado a otros ídolos. Es posible que hoy aún podamos servir dentro de nuestras congregaciones, pero hemos perdido la pasión, hemos perdido ese momento de entrega, esa decisión por el Señor. Hemos dejado al Señor como el único, como el centro, como el eje de nuestra vida. Lo hemos dejado. Es este el momento en el que nosotros debemos mirar ese mensaje del Nuevo Testamento, cuando se nos llama en Jesús a volvernos a Él, cuando se nos llama una y otra vez a volvernos al Señor en arrepentimiento, reconociendo que en la cruz ya fueron pagados todos nuestros pecados. No sigamos peregrinando en esa modalidad, moda, costumbre, principios de nuestra sociedad contemporánea. Una sociedad postcristiana que ha ido sepultando todos los valores, principios y el mensaje del Evangelio, que ha considerado que ahora ha logrado superar todo este mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz nunca será superado. No nos veamos sometidos a esa realidad a la que se vio sometida el pueblo cuando tuvo que gozar de ese trato fuerte, de esa disciplina del Señor, fruto de que no tomaron los correctivos oportunos en el momento indicado. El libro de Jueces es un testimonio de cómo la corrupción humana, cómo cuando tomamos la dirección de la vida, cómo cuando nosotros comenzamos a decidir sobre nosotros mismos ajenos a la voluntad de Dios, lo único que nos queda es entrar en una espiral descendente. Una espiral descendente que solo se logra romper cuando entramos en la inconformidad radical en la que entró Samuel en el capítulo 1, 2 y 3 de ese primer libro de Samuel, que se constituye el último de los jueces y que ha de mostrarnos una inconformidad radical frente a un adormecimiento espiritual que está viviendo el pueblo. Un pueblo que no conocía al Señor. Así termina el libro de Josué, diciéndonos que esa generación de Josué sabía, era testigo, conocía al Señor. Pero ahora tenemos una generación en jueces que no conoce al Señor. Para terminar hablándonos el libro de Samuel, el último de los jueces, que él, ahora por la gracia de Dios, logra conocer al Señor. Pero un insumo importante en ese primer capítulo, primero, segundo y tercer capítulo de Samuel, que no podemos perder de vista, es que ese insumo valiosísimo de Samuel es la inconformidad frente a ese status quo que se vivía en su momento, ese status quo de la religión judía, esa condición prevalecente entre ellos. Él decide romperla con una inconformidad radical, porque decide reconocer al Señor y la necesidad de Él. Que este sea el momento para que nosotros como individuos y como familia decidamos reconocer al Señor, nuestra dependencia de Él, nuestra necesidad de Él. Le invito para que incline su rostro y oremos al Señor. Señor, gracias por tu palabra, el desafío que representa para nosotros. El Señor reconocer de que estamos sumidos en una cultura, en un tiempo, Señor, que va en una espiral descendente, muy similar al periodo de los jueces, Dios, en el que se peregrina indiferente a tu obrar sobre la iglesia.
sobre el pueblo. A tu buena voluntad para con cada uno de nosotros, perdiendo de vista y así dejando de recordar lo que tú has hecho entre nosotros, olvidándonos de ese testimonio que nos dan nuestras generaciones pasadas, de cómo has obrado entre nosotros, de cómo has actuado entre nosotros. Gracias, Señor. Estamos pues en tus manos. Que nos permita, Señor, reflexionar sobre ese Gilgal, sobre el Gilgal de cada uno de nosotros. Ese lugar donde te mostraste, donde te manifestaste, donde nos hablaste, donde, Señor, redireccionaste nuestra vida y nos diste esa liberación en Cristo que hoy tenemos. Y aunque es posible que hoy estemos en Boquín, lamentando nuestra desobediencia, tengamos presente de que en Cristo podemos ser restablecidos. Por favor, Señor, que podamos enfocar nuestra mirada en ti, única y exclusivamente en ti, Señor. Estamos pues en tus manos. Que tu gracia, amor y misericordia sea con todos nosotros. Amén, amén y amén. Pastor, ¿cómo corre el tiempo? Ya tercer domingo del mes de enero, año 2022, en este peregrinar y asumiendo este desafío de mi familia y yo serviremos al Señor. Una expresión de la bondad y la misericordia de Dios. Agradecidos con el Señor por esta que nos brinda de poder asumir este llamado que Él nos hace. Al llamado que es para todos ustedes, para cada una de las personas que nos está escuchando, para sus familias, amigos, vecinos, para todos. De tal forma que este año tiene que ser un año en el que caminamos en fidelidad al Señor, siendo un desafío el poder ser testimonio a quienes están a nuestro alrededor. Por favor, no se pare de allí de su lugar sin tomarse un café, compartir con los suyos, que ha sido el llamado que nos ha hecho el Señor. Y recuerde que las iglesias ya están abiertas para nuestros cultos presenciales, para que puedan participar, estar involucrados allí ya de manera presencial y participando de manera viva allí, como nos hace de falta poder abrazar, poder vivir esa realidad de la comunidad, con todos los protocolos de bioseguridad, pero sí tenemos un llamado de parte del Señor, así está en sus posibilidades, participar de su iglesia de manera presencial. Mis hermanos, un abrazo, pastor, que la gracia de Dios nos siga ayudando en todo. Bendiciones. Recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Dios. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el